En este segundo domingo de Cuaresma es habitual también escuchar este pasaje de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. ¿Qué pretende la Iglesia al proponernos este pasaje junto con los otros relatos que escuchamos, tanto del Génesis, esta alianza que hace Yahvé Dios con Abraham, y el pasaje de Pablo a los Filipenses, donde hay una frasecita que me parece nos tiene que motivar mucho para este tiempo de gracia que estamos viviendo? Nos dice el apóstol: somos ciudadanos del cielo. ¿Qué nos dice el apóstol? Somos ciudadanos del cielo. Por tanto, si somos ciudadanos del cielo, es que hay una vocación para todos, y es la de ser santos, como santo es nuestro Padre Celestial. Y en ese itinerario, ese camino de santidad, pues también el Señor, que establece un pacto, una alianza eterna con nosotros, nos muestra el camino para llegar efectivamente al cielo. Interesante anotar un detalle que de pronto podemos pasar de largo en la primera lectura del Génesis, cuando se nos narra el episodio de la alianza con estos animales descuartizados menos las aves. En la tradición judía, la alianza, el pacto entre dos personas, requería que ambos participaran en ese rito sagrado, por así decirlo. Ambos atravesaban el lugar donde están los animales descuartizados. Por tanto, ambos asumían obligaciones, ambos sabían que el pacto, el acuerdo, el contrato era bilateral entre las dos partes y se respetaba. Aquí lo curioso es que al final solamente el pacto lo establece Dios con Abraham. ¿Dónde está el elemento curioso? Es que Abraham cayó en un sueño profundo. Lo mismo le sucederá más adelante, como lo escuchamos, a Pedro, Santiago y Juan, que también se adormilan, se duermen. Y lo mismo les pasará a los discípulos en Getsemaní, recuerdan, en el huerto de los olivos, cuando Jesús va a orar con ellos y ellos se duermen. O sea, la experiencia del misterio de lo divino para el ser humano es un misterio. Y por eso es expresado así, en que ante esa expresión de la divinidad de Dios, Abraham se adormilan, Pedro, Santiago y Juan se adormilan, y los discípulos en Getsemaní. De tal manera que al final quien establece el pacto eterno será Dios. Y por eso ese pacto, esa alianza de salvación solamente se cumplirá en Cristo, ¿cierto? La mayor expresión del cumplimiento del pacto, de la alianza eterna de Dios para con su pueblo, tendrá su culmen, su cima, en la nueva alianza que en la cruz Jesús realizará. Si bien, pues que hay como también un entramado espiritual muy bello para que nosotros también, sintiéndonos pecadores y limitados, descubramos la misericordia de Dios. Él, como dirá también San Pablo, es fiel porque no puede negarse
a sí mismo. Pudiéramos decir que así como podemos decir que Dios es amor, podríamos también afirmar que el nombre de Dios es fidelidad. ¿Cuál es el nombre de Dios? Fidelidad. Entonces es un Dios que siempre está cercano a nosotros y que nunca nos abandona. Por eso este tiempo de Cuaresma, donde reconocemos el llamado a entrar al cielo, pues somos ciudadanos, tiene que ser un tiempo de conversión, confiando siempre en la misericordia de Dios, que quiere que nosotros también entremos al cielo. El Evangelio, en ese contexto de misterio, donde suben al monte Tabor y Jesús elige a algunos, llama a Pedro, Santiago y Juan, los llama para revelarse, para darse a conocer en su naturaleza divina y para que ellos entiendan con mayor profundidad la misión que Él habría de cumplir. Ese es el objetivo. Y entonces, ¿qué lleva a Jesús a llevarse a estos discípulos al monte Tabor? Pues que antes Él les había hecho el anuncio de su pasión. Vamos a Jerusalén, me van a crucificar, etc. Y Jesús ve que los discípulos están escandalizados, asustados, no logran entender cómo su líder, su maestro, va a ser crucificado. Entonces Él se los lleva al monte para que entiendan, y es algo que también a nosotros los cristianos de hoy nos toca entender mejor, para que entiendan y entendamos que quien quiere entrar al cielo, quien quiere alcanzar la salvación, tiene que saber cargar con la cruz. No podemos rehuir ni hacerle el quite a la cruz. Y lo vemos y tenemos ejemplos en los deportistas. Y San Pablo nos presenta también esos ejemplos. ¿Quieres triunfar en una competencia? Tienes que esforzarte. San Pablo dice, ellos buscan una corona que se marchita. Nosotros buscamos una corona que dura siempre, la salvación. Y entonces, queremos entrar al cielo, tenemos que sacrificarnos, tenemos que perseverar, tenemos que esforzarnos por cambiar nuestra manera de vivir como ciudadanos del mundo, para aprender a vivir y a pensar como ciudadanos del cielo. Ahí está la clave. Y eso es lo que nos quiere invitar el Señor con esta lectura que escuchamos y en esta segunda semana de Cuaresma. Que sigamos nuestro camino con Él, que carguemos la cruz con Él, que no nos escandalicemos ni nos enojemos con el Señor ante las dificultades de la vida que se nos puedan presentar, que pueden ser tantas y de muchas maneras. La semana pasada reflexionábamos en las tentaciones. También hoy pudiéramos decir que habría una tentación y es a rehuir la cruz, sacarle el cuerpo a la cruz. Es una tentación muy grande que en el mundo moderno se nos quiere imponer en lo que llaman calidad de vida. Entonces dice el mundo, más calidad de vida aquel que no tiene enfermedad, aquel que no sufre, aquel que tiene plata, etcétera, etcétera. Cuando no, uno tiene que aprender a asumir los años. Las canas no son enfermedad, son don de Dios que nos permite tener experiencia y sabiduría. La enfermedad misma es camino de purificación, no es castigo, es purificación, porque nos permite participar en las dolencias
y en la pasión de Cristo Redentor. Y lo mismo una crisis, una dificultad, un problema laboral, cualquiera de ellas, si tú tienes fe, esa cruz, esa dificultad se vuelve oportunidad. Eso es lo que nosotros tenemos que rescatar. Y por eso la cruz de Cristo se volvió trono de salvación, trono de victoria. Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos. ¿Cómo termina la frase? ¿Cómo? Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Ese es el misterio de la cruz redentora. A eso es lo que nos invita el Señor con el misterio de su transfiguración, para que entendamos que es necesario pasar por la cruz para llegar a la gloria de la resurrección. Jesús misionero, que acompaña a esta comunidad, nos ayude también a entender que para ser discípulos, misioneros suyos, tenemos que aprender a cargar con la cruz de cada día. Amén.